circulación arterial pulmonar. Recordaremos un poco cómo es la circulación pulmonar. Recordaremos que el sistema venoso de la circulación pulmonar lleva la sangre oxigenada. En cambio, el sistema arterial a nivel pulmonar, pues el sistema arterial lleva la sangre no oxigenada. Y sucede todo lo contrario en el sistema vascular periférico o general. En el sistema vascular periférico, ustedes saben que las arterias llevan la sangre oxigenada y las venas retornan con la sangre no oxigenada. Entonces, eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta a nivel del sistema circulatorio pulmonar. Bien, hemos dicho que como definición es la obstrucción parcial o completa de las arterias pulmonares que resulta de la migración de un coágulo, pero no solamente es un coágulo el que produce la obstrucción, puede ser también un émbolo séptico o también un émbolo o un coágulo, no un coágulo, sino un émbolo que esté formado por colesterol, por triglicéridos que van a ir justamente a obstruir una de las arterias, ya sea las arterias de grueso calibre, de mediano calibre o de pequeño calibre. Bien. En cuanto se refiere a la epidemiología, aquí podemos ver en este slide, por ejemplo, que dice que es la tercera causa de muerte en los hospitales. ¿Por qué dice eso? Porque desde un punto de vista cardiovascular, la primera causa son obviamente los infartos de miocardio, el infarto cardíaco. La segunda causa es pues los accidentes cerebrovasculares y como verán una tercera causa de muerte a nivel hospitalario es pues el TEP, lo vamos a llamar así, tromboembolismo pulmonar. En cuanto se refiere a la incidencia, fíjense, hay 10 pacientes con TEP por cada 100.000 habitantes y su prevalencia es del 1%, es bastante alto si se fija. Sin tratamiento, los pacientes tienen una mortalidad del 30%. Es alta la mortalidad si es que no se llega a un buen diagnóstico. En esta otra lámina dice que es difícil el diagnóstico del TEP, evidentemente. ¿Por qué es difícil el diagnóstico? Porque los signos, sintomatología no es específico, no tiene una sensibilidad y una especificidad baja en cuanto se refiere al cuadro clínico del TEP. Por eso es que es un tanto difícil llegar a un diagnóstico preciso del TEP. Las complicaciones del TEP a largo plazo va a ser obviamente un cuadro de hipertensión pulmonar y una insuficiencia cardíaca crónica. Bueno, vamos a referirnos ahora justamente a la etiología. Fíjense acá el 80 al 90% del TEP está producido por émbolos. El resto, como ya les decía, pueden ser por unos émbolos sépticos o émbolos formados por otro tipo incluso hasta parásitos. Hasta parásitos pueden producir una obstrucción, una especie de émbolo que van a ir a obstruir a nivel de los vasos pulmonares. Entonces, vean, el origen de estos coágulos generalmente son en las venas profundas de los miembros inferiores. Fíjense, a nivel de las venas femorales, a nivel de las venas ilíacas, de las pélvicas, de los plexos prostáticos y también de los periuterinos. Ahora podemos ver ahí abajo, ahí más abajito, el 77% de coágulos que se van a producir es a nivel de las justamente de las venas pélvicas, fíjense, un 77% y un 67% a nivel de las venas del muslo y un 46%
en menor proporción, obviamente, a nivel de las venas de la pantorrilla. Más abajo tenemos esa imagen, esa figurita, donde está graficando el sistema venoso superficial y profundo. Ahí en las piernas vemos las venas tibiales, más arriba la otra tibial, la vena poplitea, las venas femorales y más arriba están las pélvicas, las uterinas, las prostáticas, etc. Y fíjense más al lado tenemos un fragmento, un pedazo, digamos, de una vena donde está formado un coágulo. Fíjense en la parte inferior derecha hay un coágulo, pero al mismo tiempo se van a fijar que está produciendo un desprendimiento de pequeños coágulos, llamémoslo microcoágulos, que obviamente van a ir hasta el corazón derecho, primero aurícula, ventrículo derecho y después a la arteria pulmonar derecha, izquierda y a todas las ramas de la circulación pulmonar. Bien, este cuadrito se van a memorizar porque aquí nos está indicando fisiopatológicamente la formación del coágulo sanguíneo. Aquí vemos lo que se denomina la triada de Virchow. Ustedes tal vez ya lo han llevado en fisiopatología, en fisiología, en alguna de las materias. Pero aquí nos interesa ¿por qué? Porque existen tres importantes factores para la formación de un coágulo sanguíneo. Primero, está el éstasis sanguíneo. ¿Qué significa eso? Que hay un enlentecimiento en el retorno sanguíneo venoso. Disminuye la velocidad sanguínea y ese es un factor para que se pueda formar coágulos a nivel de los miembros inferiores. Luego tenemos el otro factor que es la lesión endotelial. A nivel de los vasos sanguíneos sabemos perfectamente que tienen tres, se tienen las capas del endotelio y la parte interna justamente está el endotelio. Y un poco cabe mencionar en este capítulo, por ejemplo, los pacientes que actualmente estamos con ese problema de la pandemia, del coronavirus, ¿qué es lo que hacen? Ustedes saben perfectamente que los pacientes mueren, muchos pacientes mueren por trombosis, por tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque justamente produce lesión a nivel de los vasos pulmonares, a nivel del endotelio de los vasos pulmonares. Entonces, lo cual va a provocar justamente la formación de coágulos y por lo tanto se produce la trombosis a nivel de los vasos venosos y el TEP, obviamente. Y el otro factor importante son los estados de hipercoagulabilidad. ¿Qué significa eso? Que se altera la coagulación. Y aquí el que participa principalmente son las plaquetas. Hay una trombocitosis, es decir, que aumenta el número de las plaquetas. Recordaremos que el número de las plaquetas es de 350.000 a 450.000 por milímetro cúbico, pero en este caso pueden estar 600.000, 700.000, 1.000.000 de plaquetas por milímetro cúbico. Entonces hay alteración. Fíjense, esta triada de Virchow es importante para la formación de coágulos. Por lo tanto, esta formación de coágulo es un factor de riesgo, obviamente, para que se produzca pues el TEF. Como verán ahí, tenemos el TEP secundario. Secundario significa justamente a la migración, a la formación de estos coágulos, en un 80%. Y el TEF idiopático, es decir, el TEF primario en este caso, solamente está ¿cómo se llama? En un 20%. Entonces, el TEP secundario, como verán, está en mayor proporción. Bien, entonces, fíjense, esta tríada es muy importante. Algo que quiero mencionar a los estudiantes, a los alumnos, es de que en las clases que se da, justamente se llega a completar con algunas cosas que no están en los slides. Y lo mismo se hace en las clases presenciales. Completar justamente con otras cosas que no está en los slides. Y muchas veces preguntamos en los exámenes de las cosas que
que hemos mencionado solamente en la clase. Entonces, eso quiero que tomen en cuenta. Vamos a ir... Bien, ahora, ahora vamos a ver la fisiopatología en sí del TEP. Hemos dicho que debe haber la formación de un trombo, de un coágulo, ahí está la triada de Virchow, la lesión endotelial, la alteración del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad. Entonces, eso va a provocar la formación de los trombos. Pero no solamente son trombos, pero puede haber pequeños fragmentos, como hemos visto en la lámina anterior, donde hay desprendimiento de microcoágulos, lo cual esta formación de trombos en extremidades inferiores va a producir una trombosis venosa profunda. Bueno, una vez que está formado el coágulo, puede migrar, hemos dicho, y es transportado a través de los vasos sanguíneos hacia el lado derecho del corazón, aurícula, ventrículo derecho y arteria pulmonar. Entonces, puede quedar atrapado ese coágulo o puede ir a obstruir de acuerdo al tamaño de ese émbolo, de ese coágulo, puede ir a obstruir a vasos de grueso calibre, a vasos de mediano calibre y a vasos de pequeño calibre. Y obviamente dependerá si es un vaso de grueso calibre el que está comprometido, habrá un compromiso bastante importante del paciente. Aquí, fíjense, hay una lámina en la parte inferior, están viendo ese vaso sanguíneo de color amarillo, es de un vaso sanguíneo pulmonar, una arteria pulmonar en sí, que tiene, fíjense, ese coágulo bastante enorme, un coágulo grande que está obstruyendo dos ramas en realidad de una de las arterias pulmonares. Entonces, puede ocluir una arteria principal de grueso calibre. Y al producirse esa obstrucción en una arteria de grueso calibre, se va a producir una alteración hemodinámica, porque hay una obstrucción, no permite el paso, el flujo sanguíneo, por lo tanto va a provocar una hipertensión pulmonar, un problema de hipertensión pulmonar que va a ir a repercutir en forma aguda al corazón derecho. Va a provocar una insuficiencia cardíaca derecha, como dice ahí eh, perdón, va a provocar una insuficiencia cardíaca derecha, un colapso cardiovascular y obviamente la muerte súbita. Eso se va a producir generalmente cuando hay una obstrucción de un vaso de grueso calibre. Puede haber una obstrucción de un vaso de mediano calibre, que fíjense ese dibujito, ese slide, ese dibujito donde están los campos pulmonares, y una obstrucción de un vaso de mediano calibre pues va a provocar una zona isquémica extensa y puede provocar el infarto pulmonar. Y obviamente puede obstruirse, puede provocar la obstrucción de vasos de pequeño calibre. En ese caso, la clínica no va a ser tan importante, pero va a haber clínica, va a haber perturbación de la ventilación pulmonar y puede provocar también una isquemia y pequeños infartos. No solamente puede ser un coágulo el que pueda obstruir el sistema venoso pulmonar, sino puede haber múltiples embolias, pequeños coágulos, microcoágulos que también van a ir a obstruir generalmente la parte periférica de los campos pulmonares. Bien, ahí tenemos otra lámina bastante bonita, fíjense, una vena de extremidades inferiores donde están formándose los coágulos y hay un desprendimiento. Esos coágulos van a ir a la vena cava inferior, fíjense, llega a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho y finalmente pasa a la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar puede ir a la arteria pulmonar izquierda o a la derecha. En este caso está yendo a la arteria pulmonar izquierda ese coágulo. Fíjense, va a ir a localizarse a un segmento distal que está en recuadro, ahí va a obstruir
es un coágulo obviamente más pequeño, porque si fuera un coágulo grande iría a obstruir a vasos de grueso calibre. Ahí es un pequeño vaso que está obstruido, obviamente va a producir una zona de isquemia y puede producir un infarto. Quiero recordarles que si es que se cumple el tiempo, se va a borrar la pantalla, me voy a comunicar con Álvaro para ponernos de acuerdo para mañana la hora. Entonces no se extrañe que cuando se cumple el tiempo del Zoom, se va a borrar y mañana no hay problema, vamos a continuar más. Bien, hay factores de riesgo para que se produzca pues el TEF, el tromboembolismo pulmonar. Fíjense, hay varios factores de riesgo. Uno de esos es, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué insuficiencia cardíaca? Porque hay cardiomegalia. Y ustedes saben que cuando hay cardiomegalia, un crecimiento de las cavidades ventriculares, puede haber formación de microcoágulos en esas cavidades ventriculares. Luego, otro factor importante es la lesión por traumatismos, concretamente las fracturas de huesos largos. Uno, la pelvis, y otro de los huesos largos. Llámese fémur, llámese tibia, peroné, son factores de riesgo que van a provocar, que pueden llegar a provocar desprendimiento de coágulos y obviamente van a producir el TEP. El uso de anticonceptivos. Muchas mujeres, generalmente las jóvenes, utilizan los anticonceptivos que van a alterar justamente los problemas de alterar la coagulación, van a producir coágulos en ese sentido. También las personas mayores de 40 años, las personas, ustedes saben que ya tienen problemas de circulación periférica, tienen varices, tienen otros factores como la aterosclerosis, diabetes, etc. Entonces, personas mayores de 40 años también. La inmovilización prolongada de más de 4 días. Hay muchos pacientes que son sometidos a cirugía, ustedes saben. Y los cirujanos o los traumatólogos a veces los tienen unas semanas sin moverse. Es un factor porque eso va a condicionar a que en las extremidades inferiores se van a producir coágulos y se va a producir un tromboembolismo. El parto, el puerperio también puede producir desprendimientos de coágulos. Y en otros pacientes los antecedentes que ya tenga ese paciente de un accidente cerebrovascular, un tromboembolismo pulmonar ya que ha tenido anteriormente y obviamente, como les decía, la trombosis venosa profunda en extremidades inferiores. ¿Y por qué no? El factor más importante son las cirugías ortopédicas, fracturas de cadera, fracturas de fémur, que son factores de riesgo, y también cirugía abdominal y cirugía neurológica. ¿Por qué? Porque hay cirugías mayores, cirugía mayor, cirugía mediana y cirugía pequeña. En este caso vamos a hablar de cirugía mayor en realidad. Bien, hay algunos mecanismos o algunas situaciones que se producen en el TEP, por ejemplo, un aumento del espacio muerto alveolar. Obviamente, si hay una obstrucción, va a haber un espacio muerto donde no haya circulación y por ende una isquemia. Hay hipoxemia, hay broncoconstricción, hay aumento de la resistencia vascular pulmonar, alteraciones del intercambio gaseoso, el paciente va a presentar taquipnea como uno de los signos, hiperventilación, aumento de las presiones en vías respiratorias y, lógicamente, una sobrecarga del ventrículo derecho que nos va a llevar pues a una insuficiencia cardíaca derecha aguda, el colapso y, como hemos dicho, la muerte, ¿verdad? Bien, tenemos la clasificación del TEF de acuerdo a, digamos, a la gravedad, al compromiso que haya si es un vaso sanguíneo, un vaso sanguíneo de grueso calibre o de mediano calibre o de pequeño calibre. Fíjense, aquí tenemos el TEF masivo. Eso se presenta simplemente en el 20%. ¿Eso qué significa TEF masivo? Que hay un compromiso de un vaso pulmonar de grueso calibre. TEF masivo, eso es grave. La clínica es muy severa y de presentación aguda. El TEP submasivo, eso quiere decir que hay un compromiso de vasos de mediano calibre en un 32%. Y el TEP no masivo
viene a ser en un 48%. ¿Eso qué significa? Que va a haber un compromiso de vasos de pequeño calibre a nivel pulmonar. Eso hay que tomar en cuenta, esa es la clasificación de acuerdo, digamos, a la severidad. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Muchos pacientes pueden estar asintomáticos. Asintomáticos, ¿por qué? Porque los microcoágulos no han comprometido grandes o los vasos de grueso calibre ni de mediano calibre, simplemente han ido a comprometer vasos de muy pequeño calibre, por lo tanto el paciente no va a tener muchos signos sintomatológicos. Pero ¿cuál es la clínica principal del paciente con TED? Una disnea de aparición súbita, inexplicable, el dolor torácico de tipo pleurítico y el paciente puede presentar hemoptisis. Son tres síntomas claves que hay que tomar en cuenta en el paciente. Supongamos que no tiene ese paciente ningún problema cardíaco ni pulmonar, pero ha sido sometido a una cirugía de fractura de fémur y ha estado en reposo unos 5 días, 6 días en reposo absoluto. Entonces, súbitamente puede presentar disnea, dolor torácico y puede presentar hemoptisis. En ese caso ya hay que sospechar de un cuadro de un TED en realidad. Y luego hay que ir a investigar pues los factores, todos los factores de riesgo que tenga ese paciente, hacer una buena anamnesis y un buen examen clínico. Aparte de esos otros síntomas, el dolor en la pantorrilla, es decir, en las piernas. Ese paciente puede presentar sudoración, ansiedad, y si hay un infarto pulmonar, por ejemplo, ese paciente va a presentar síncope. ¿Por qué? Porque hay un colapso cardiocirculatorio. Palpitaciones y dolor anginoso. Taquipnea, taquicardia, obviamente va a presentar. Y una cosa importante a la auscultación es que vamos a tener un aumento del segundo ruido en foco pulmonar. Y también vamos a tener la presencia de estertores a nivel de campos pulmonares. Y haciendo el examen, obviamente, si ese paciente tiene trombosis venosa profunda en una de las extremidades, porque el edema se va a presentar ahí unilateralmente, no es bilateral el edema que se presenta en la trombosis venosa profunda. Y puede presentar también un roce pleural y como ven en la imagen, hay una presentación de cianosis a nivel central y también a nivel periférico. Álvaro, ¿está bien el audio? Quiero saber en este momento. Perfecto.